La vocación a la cual nosotros, como hijos de Dios, somos llamados, una vez siendo trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, es ser sal y ser luz en nuestra nación. Dice así entonces la Escritura, Mateo 5, continuando con el Sermón del Monte, una vez terminando con la novena bienaventuranza, Jesús entonces comienza a hablar de nuestra vocación diciendo del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las cosas para poder entender estas palabras de Jesús es que tenemos que ver lo que está implícito acá. Jesús está afirmando una verdad implícita en sus palabras. Y es que si nosotros somos constituidos como sal y luz de la tierra, es porque este mundo está bajo pecado, en corrupción y en tinieblas. ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Cuántos ven esto implícito acá? Amén. Es decir, vean todos para acá una vez más. Por favor, prestemos atención. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal y la luz, es porque el mundo está ¿qué? En corrupción y en tinieblas. Por eso necesita la luz y por eso necesita la sal. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que nuestro llamado es importante. ¿En qué sentido? En que nadie más Dios ha constituido como sal y luz de este mundo, sino solo a su iglesia, solo a los cristianos verdaderos. Jamás un testigo de Jehová, jamás alguien que practique el Islam, jamás uno que practica Sati Sai Baba, un budista, un adventista, un mormón, jamás ninguno de ellos son sal y luz de este mundo. Los únicos que son sal y luz del mundo precisamente somos los cristianos. Por lo tanto, si nosotros no nos comportamos o vivimos o actuamos como sal, ni somos luz, nadie más lo será. No hay manera en que el mundo pueda conocer la luz de Dios, ni conocer el evangelio, sino a través de nosotros los cristianos. Si nosotros nos callamos, el mundo sigue en tinieblas y sigue en sordera espiritual. Pero si nosotros hablamos, podemos ser sal y luz precisamente de este mundo. Así que este día nosotros vamos a analizar estas palabras de Jesús y vamos a analizar específicamente en qué consiste el llamado de ser sal y luz de este mundo. Por eso este día vamos a responder tres grandes preguntas. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿en qué consiste ya específicamente nuestra vocación de ser sal y de ser luz? La segunda gran pregunta que vamos a responder es: ¿cuál es la meta de esta vocación o este llamamiento de ser sal y luz? Y la tercera pregunta es: ¿cómo ser sal y cómo ser luz en nuestro diario vivir? Tres preguntas que vamos a hacer. Mire, quiero hacer un paréntesis. Quiero invitarlos en esta mañana a que puedan apuntar. El sermón es largo. Vamos a tratar de ir avanzando rápidamente, pero sí quiero pedirle que apunte. ¿Por qué? Porque este es el tipo de sermones que usted nunca debería de olvidar. Jamás. Porque vamos a hablar de nuestra identidad cristiana. Vamos a hablar de aquello que somos ante los ojos de Dios, lo que nos define a nosotros. Así que quiero invitarlo a que de verdad pueda apuntar lo que vamos a estudiar, principalmente las primeras dos preguntas que vamos a responder. La primera de ellas es: ¿en qué consiste entonces la vocación o el llamamiento que Dios dice que se nos ha hecho para ser sal y luz de este mundo? Para eso tenemos que entender por separado por qué Dios nos llama sal y por qué nos llama luz. Mire, cuando viene Jesús y dice en el Sermón del Monte que somos la sal del mundo, usted tiene que tener por seguro que tanto los judíos como los romanos que se encontraban ahí y de otras culturas que se encontraban ahí en el monte escuchándolo, tuvieron que haberlo entendido muy bien a Jesús, este llamamiento. Para nosotros es difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque para nosotros la sal no significa, ni la concebimos como en aquel entonces se concebía.
La sal, históricamente, en toda la historia de verdad, siempre ha sido un elemento importante, tan importante que los griegos y los romanos la consideraban una sustancia divina. De hecho, en el tiempo de Jesús, los griegos decían acerca de la sal, tenían un lema y decían, nil utilios sole et sale, que significa, nada es más útil que el sol y la sal. ¿Por qué ellos decían eso? Por las propiedades que contenía la sal y que contiene actualmente la sal. Es más, era tan importante la sal en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús, que incluso los soldados romanos, ellos mismos pedían muchas veces que en lugar de que se les pagara con monedas romanas, se les pagara con sal. Porque la sal era muy importante en aquel entonces, porque por lo menos la sal tiene 7 propiedades que vamos a mencionar. Porque para poder entender por qué Dios nos dice, vosotros sois la sal, tenemos que entender qué hace la sal para que Dios nos compare y nos diga que somos la sal de la tierra. Así que, por lo menos, hay 7 razones por las cuales la sal es importante y por la cual Jesús nos llama a nosotros que somos la sal de este mundo. La primera de ellas es que la primera función de la sal es de preservación. Como en aquel entonces no había refrigeradoras, una actividad normal dentro de la cocina para guardar los alimentos era cubrirlos con sal. Usted sabe que la sal preserva por más tiempo precisamente los alimentos de que no se corrompan. ¿Que no sé qué? Se corrompan. Entonces, pero también la sal tiene una función de preservación al cuerpo humano. Hasta el día de ahora los beduinos, por ejemplo, hablando siempre de preservación, los beduinos, antes ellos de caminar en el desierto o mientras van caminando en el desierto, ellos comen sal, comen un poco de sal y después de comer sal toman agua. ¿Para qué? Porque la sal les preserva a ellos, su cuerpo, de no deshidratarse. La sal lo que tiene es una función de que no se deshidrate aquello en lo cual envuelve. Si es una carne, igual es con el cuerpo humano. Entonces, cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, Él se refiere a que nosotros somos los que a través del evangelio que predicamos, los que preservamos de corrupción a aquellos que son llamados y escogidos por Dios para salvación. En otras palabras, Dios nos ha puesto a nosotros para que predicando el evangelio, muchos sean preservados de la ira venidera de nuestro Señor. Amén. La Escritura nos dice que todos nacemos bajo pecado, estamos bajo pecado, nacemos muertos espiritualmente. Por lo tanto, nuestra necesidad real es salvación. Y los únicos que traen esta preservación al mundo de aquellos que son llamados y escogidos a salvación, precisamente somos los cristianos. Somos nosotros mediante nuestra predicación los que preservamos al mundo y preservamos a aquellos que están bajo condenación, pero que son llamados a salvación. Por ejemplo, dice la Escritura, Jesús dijo que todo aquel que no cree en Él ya ha sido ¿qué? Condenado. Usted tiene que entender que todo el mundo, toda la tierra está bajo condenación ya, condenado a la muerte eterna. Pero ¿qué los puede preservar a ellos como usted los preserva de la ira venidera de Dios? Creer en el evangelio. Por lo tanto, somos puestos en la tierra como sal para que mediante la predicación, la locura de la predicación, aquellos que crean en Jesús se salven. Amén, mi familia, a través de la fe en Él. Así que la primera razón por la cual Dios nos dice, son la sal, es para preservar al mundo. La segunda razón por la cual Dios nos dice que somos la sal de la tierra, es porque la sal es un símbolo de pureza por excelencia. Y es interesante que en la ley de Moisés, Dios estableció que las ofrendas no de carácter animal, sino de carácter vegetal, fueran cubiertas con sal. ¿Por qué? Por el símbolo de pureza que representa. Vamos a leer Levítico capítulo 2, versículo 13 para comprobar esto. Dice: sazonarás con sal todo presente de tu ofrenda vegetal, y nunca dejarás que la sal del pacto de tu Dios falte de tu ofrenda. En toda ofrenda tuya presentarás sal. En toda ofrenda tuya de carácter vegetal, ¿qué vas a presentar? Sal. Vean para acá. La ofrenda era así. Se llevaba la ofrenda vegetal y se cubría la ofrenda toda de sal. Por lo tanto, la ofrenda vegetal brillaba, porque cuando usted expone la sal a la luz, la sal brilla, tiene una transparencia y un color blanco muy característico.
como usted lo puede ver, por ejemplo, en las filminas, un blanco muy característico. Entonces, la sal, precisamente por este color, es un símbolo de pureza. Y usted tiene que entender algo, que lo que se presentaba a Dios, es decir, la ofrenda no era la sal. ¿Qué era la ofrenda? La ofrenda vegetal, ¿sí o no, mi familia? Pero era adornada ¿con qué? Con sal. Pues quiero que entiendan algo. Nosotros somos la sal del mundo, por cuanto, recuerde que la ofrenda, toda ofrenda del Antiguo Testamento es tipo de Cristo Jesús. Pues de igual manera, nosotros somos la sal del mundo. Cristo mora en nosotros, Él es la ofrenda, amén. Por lo tanto, nosotros como cristianos somos puestos en el mundo como el símbolo de pureza por excelencia. ¿En qué sentido? Que somos puestos como un ejemplo delante del mundo de cómo comportarnos y cómo caminar en pureza y en santidad ante el Dios santo único que existe. Es decir, así como la sal es un símbolo de pureza en las ofrendas vegetales, así nosotros somos un modelo de pureza para los demás en nuestro comportamiento. Por eso somos sal del mundo. Por eso es que no le extrañe que dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4, de Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera: Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Hay un mandamiento para nosotros, y el mandamiento es: sé ejemplo. ¿Sé qué? Ejemplo. ¿De qué tenemos que ser ejemplo nosotros los creyentes? A los demás creyentes y en general al mundo. ¿De qué tenemos que ser ejemplos? En palabra, es decir, de cómo hablar. Aquí la palabra no se refiere al conocimiento, se refiere al acto de hablar, de cómo hablar con prudencia, de cómo hablar sin chabacanerías. El cristiano es el que da el ejemplo. Es decir, ¿cómo el mundo puede saber cómo tenemos que hablarnos entre nosotros los seres humanos? Viendo a un cristiano, escuchando hablar a un cristiano. Así el mundo aprende. Por eso Dios nos ha puesto como sal de este mundo. Pero no solamente como ejemplo de palabras, sino de ¿qué? De conducta. ¿Qué más? De amor. ¿Qué más? De fe, es decir, de cómo confiar en Dios. Y por último, ¿qué dice? De pureza. Por eso somos sal de la tierra. Somos ejemplo de pureza. Aquí la palabra ejemplo es importante, apunte. La palabra ejemplo aquí que se ocupa es la palabra patrón. La misma palabra que se refiere al patrón que una modista ocupa para hacer un vestido. Nosotros somos el patrón o el modelo de conducta, de cómo una persona debe de conducirse, de cómo deben de amarse, de cómo deben de creer en Dios y de cómo caminar en pureza ante los ojos del Dios único, puro y verdadero. Amén, mi familia. Los cristianos somos los modelos que Dios ha puesto en el mundo de cómo nosotros, de cómo el ser humano debe de comportarse ante los ojos del Dios único. Amén. Por eso también Dios nos llama que somos la sal de la tierra, porque somos el modelo. ¿Cómo sus hijos pueden saber cómo ellos comportarse ante los ojos de Dios? ¿Cómo sus hijos pueden saber cómo ellos deben de hablarse entre ellos? Escuchándolo a usted. Es escuchándolo a usted y viéndolo a usted en su conducta, en su pureza, es que sus hijos lo van a imitar a usted. Amén, mi familia. En tercer lugar, también de qué es símbolo la sal. La sal también es un símbolo de amistad. Bueno, dentro de los árabes hasta el día de ahora, un árabe ortodoxo, si usted estuviera comiendo con un árabe y el árabe le dice con toda intención, y pasándole la sal, le dice: échale sal a tu comida. Si él le dice eso, lo que él está diciendo en ese símbolo, cuando usted eche la sal, ambos le echan sal, es un símbolo de que están haciendo una amistad que perdura para siempre. Eso mismo, entonces, ese mismo sentido, ¿de dónde surge? De la Biblia. Porque es interesante de que Dios, la forma en que Él selló el pacto davídico fue con sal. Leamos lo que dice segundo el libro de Crónicas 13:5, dice: ¿No sabéis que el Señor, el Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos por pacto de sal? ¿Por pacto de qué? Es decir, cómo Dios selló, así como un notario sella los documentos para que sean legales ante la República del Salvador. Pues ese sello notarial fue la sal. Y la sal ha sido considerada por muchos pueblos como un símbolo de pacto, como que fuera un sello notarial. Entonces,
Cuando Jesús viene y dice, vosotros sois la sal de la tierra, lo que Él está diciendo es que nosotros somos ofrecidos al mundo para nosotros, a través del evangelio que predicamos y de la palabra de reconciliación que predicamos, el mundo se puede reconciliar ¿con quién? Con Dios. Dice la Escritura que nosotros antes éramos ¿qué? ¿Amigos o enemigos de Dios? Enemigos. Pues ¿quiénes son los que a nosotros nos trajeron la palabra de reconciliación para que nos volviéramos amigos de Dios? Los cristianos. Aquel que nos predicó, aquel que nos llevó a la iglesia. Eso es ser sal. Por eso Dios nos puso en este mundo. Nosotros somos sal de la tierra, por cuanto nosotros tenemos la palabra de reconciliación en nuestra boca. Y por eso Dios nos ha puesto, para que el mundo se pueda reconciliar con Dios. No es Dios con el mundo, es el mundo con Dios, porque nosotros hemos pecado contra Él. Amén, mi familia. No me cree, lo felicito, porque no me cree a mí. ¿A quién debe de creerle? A la palabra. Y lo que le estoy diciendo lo enseñó Pablo. 2 Corintios 5, 18 al 20, él dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías, y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este misterio de la reconciliación? Esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Y puso en nosotros qué? La palabra de la reconciliación. Tanto en su boca como en mi boca está la palabra de reconciliación. Por eso luego dice: así que somos embajadores en nombre del Mesías. Eso es ser sal. Somos embajadores en nombre del Mesías. Y en nombre del Mesías, ¿qué es lo que nosotros anunciamos? Como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en nombre del Mesías, reconciliaos con Dios. Hermanos, tenemos que entender que todos nosotros nacemos bajo culpa de pecado. Todos somos culpables de pecado. Amén. ¿Y sabe usted que eso es una de las cosas que más afecta al ser humano, sentirse culpable? ¿Por qué creen ustedes que todos nosotros, siempre que alguien nos acusa de algo, aunque lo hayamos hecho, nuestra primera reacción carnal siempre es echarle la culpa a los demás? ¿Nunca se ha dado cuenta? Eso es natural. Usted pregúntele a un niño: ¿quién hizo esto? Él, van a decir. Y siempre, bueno, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue la respuesta de Adán ante la pregunta de Dios? ¿Por qué comiste del árbol? ¿Qué le dijo él? La mujer que vos me diste, mira, ella fue la que me engañó. Mírate qué bandida esta. Y siempre le echamos quiero que entienda que eso está en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado trajo a nosotros culpa, y a nadie le gusta sentirse culpable. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente nos sentimos culpables. Es que el mundo anda buscando cómo justificarse a sí mismo. Pues entonces Dios nos ha puesto como sal de nuestros hijos, de nuestra esposa, en nuestro trabajo, subalternos, jefe, socios, proveedores, clientes. Nos ha puesto como sal, ¿para qué? Para que ellos puedan ¿qué? Reconciliarse con Dios y dejar de ser enemigos de Dios para pasar a ser ¿qué? Amigos eternamente de Dios. Amén. Otra característica de la sal por la cual Jesús dice somos la sal de la tierra es que es obvia, y es que la sal sirve también para darle sabor ¿a qué? A los alimentos. De hecho, Job capítulo 6 versículo 6 dice: ¿se comerá lo insípido sin sal? ¿Hay sabor en la clara del huevo? ¿Entiende usted? Hay muchos alimentos que no tienen sabor, como la clara del huevo, que si no le echa sal pues no sabe a nada. Pues entonces, ahora voy a hacer una aclaración. Lamentablemente yo he escuchado a algunos pastores, y vean todos para acá, yo he escuchado a algunos pastores de verdad en las prédicas que dicen que solo se enfocan en la preservación de la sal y se enfocan en este punto de darle sabor a la comida. Entonces ellos dicen: Dios nos ha puesto en este mundo para traerle sabor al mundo, y lo hacen así. Aparte que es ridículo, quiero decirle que nosotros no somos los payasos del mundo. Dios no nos ha puesto como payasitos para que el mundo se ría de nosotros. Ya el mundo tiene suficiente distracción y suficientes fuentes de diversiones que ellos pueden optar, para que nosotros hemos puesto como la sal, los que damos traer sabor, chico, al mundo, ¿verdad? No. ¿Sabe a qué se refiere la Escritura cuando dice que Dios nos pone como sal del mundo? Es que nosotros somos el único lugar en donde el mundo puede saborear
precisamente el buen sabor de Cristo. Hasta que Cristo no te sepa dulce, tu pecado jamás te sabrá amargo. Pero Dios nos ha puesto en el mundo para que el buen sabor de Cristo, no solamente el buen aroma de Cristo, sea dado al mundo, sino que también el buen sabor y la gente pueda probar algo de Dios en este mundo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén, mi familia. Esa es otra función de la sal. Y por eso Dios nos dice: vosotros sois la sal del mundo. Pero también la sal tiene otra función. ¿Qué número vamos? 4 o 5. 5, ¿verdad? La quinta. La quinta es para destruir las tierras, los terrenos. En la Biblia se nos enseña que una propiedad de la sal es que si usted echa clorhidrato de sodio a un terreno, ese terreno va a ser afectado para que no siga dando fruto. En Jueces capítulo 9, versículo 45 se nos dice por eso, oiga bien, oiga. Abimelec combatió contra la ciudad todo aquel día y la conquistó, y mató a la gente que había en ella. Arrasó la ciudad y la sembró de sal. ¿Y qué hizo? La sembró de sal para arruinar sus cultivos. Entonces, quiero que entendamos algo. Cuando Jesús nos dice: vosotros sois la sal del mundo, se refiere a que nosotros somos no solamente los que preservamos al mundo por medio del Evangelio, sino que también Dios nos ha dado armas a nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de ¿quién? De Dios. En otras palabras, Jesús dijo algo bien importante a sus discípulos: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades ¿qué? No prevalecerán contra ella. Nosotros somos sal del mundo por cuanto arruinamos lo que Satanás está cultivando. Él ha sembrado semillas de mentira, según la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Él sembró semillas de cizaña para que creciera juntamente con el trigo y arruinar el trigal. Pero Dios nos ha enviado al mundo como sal para arruinar lo que Satanás ha cultivado. Usted tiene que entender que Satanás es el padre de la mentira, amén. Y Satanás, él confunde las naciones y engaña a las naciones a través de la mentira. Si alguien llega a creer una mentira de Satanás, automáticamente deja de creer en Dios. ¿Usted no se ha dado cuenta de cuántas tonterías pensamos los salvadoreños con respecto a la vida, al matrimonio, a las sociedades, a la política, a la identidad personal, a la sexualidad? ¿Por qué hay tanta confusión hoy en día en el mundo con respecto a la sexualidad? ¿Por qué muchos creen en el homosexualismo y practican homosexualismo o lesbianismo? ¿Por qué muchas personas no quieren casarse, no creen en el matrimonio, no quieren tener hijos? ¿De dónde ha surgido la idea de estas corrupciones acerca de algo tan hermoso como el matrimonio y la sexualidad? De Satanás. Satanás es el que ha engañado con sus mentiras al mundo. Pero por eso Dios nos ha puesto a nosotros como sal. ¿Por qué? Porque nuestra misión es explicar al mundo la realidad de Dios. Amén. La realidad acerca de Cristo. Porque la Biblia dice: y conocerán la verdad los que están engañados, y la verdad los hará ¿qué? Libres. Pues nosotros somos puestos como sal del mundo, precisamente como sal de la tierra, para destruir. Mientras sembramos la verdad, destruimos la mentira. La mentira se destruye sembrando la verdad. Pues nosotros, si Satanás habla con la mentira, pues dice la Escritura que nosotros somos columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Eso es ser sal de esta tierra. Por eso Dios nos ha puesto como sal, porque la sal naturalmente arruina los cultivos, y en este caso el fruto de la carne y el fruto de Satanás. ¿Me voy a explicar, en familia? Mire, por eso es importante que usted predique a sus hijos, hable con sus hijos, no les permita a ellos que ellos crean las mentiras del mundo. Cuidado con lo que ellos ven, cuidado con Instagram, con Facebook, con todas estas cosas. Cuidado, cuide a su hijo, cuide su matrimonio, establezca la verdad en su matrimonio, si no su matrimonio siempre estará en mentiras. Amén. Número 6. La razón por la cual también Dios dice que somos sal de la tierra es porque la sal es un antiséptico natural. Es tal el poder de la sal como antiséptico natural que Dios ordenó en la ley de Moisés que cuando un niño nacía,
por las heridas que traían muchas veces en la piel, para que no se infestaran, como no habían vacunas como ahora, tenía que ser cubierto todo el niño ¿en qué? En sal. Ahora, ¿usted nunca ha puesto sal en alguna herida? ¿Cómo se siente? ¿Rico? Un spa. Usted dice spa, no. ¿Ah? ¿Le arde o no le arde? Pero ese ardor que produce la sal, ¿va a hacer que usted se quite la sal? No, usted tiene que dársela porque es un ¿qué? Dijimos, antiséptico natural. Pero por eso dice Ezequiel, fíjense, por eso dice Ezequiel 16:4, dice. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste. Oiga, aquí Dios está comparando a Israel como una niña que nadie quiso. ¿Y cómo sabemos que nadie la quiso? Entonces Dios le dice. En cuanto a tu nacimiento, en el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para purificarte, ni frotada con sal, ni envuelta en pañales. ¿Entiende usted? En otras palabras, pero quiero que entienda que cuando dice frotada con sal, los niños lloraban, pues si le está poniendo sal a las heridas. Pues quiero que entienda algo. Cuando Dios dice que usted es la sal de la tierra, ¿sabe para qué Dios lo ha puesto en este mundo? Para hurgar las heridas de aquellos a los cuales usted ama, a través de confrontarlos con la Biblia. Dios nos ha puesto para confrontar el pecado. Dios nos ha puesto para hablarle a la gente el pecado que están cometiendo, para que ellos aprendan a temer a Dios. Por eso es que esta es una iglesia que nos confrontamos entre nosotros. Y las confrontaciones, ¿duelen o no duelen? Claro que duelen, pero por eso somos sal. Hurgamos la herida, sabemos que arde, pero es necesario hacerlo, porque es un antiséptico ¿qué? Natural. Ahora, quiero que entienda cuál es la reacción natural de alguien cuya sal es echada a su cuerpo. Inmediatamente usted le echan sal en una herida, ¿cuál es la reacción de su cuerpo? Quitarse la sal. Por eso es que eso pasa muchas veces en las iglesias. Aquellos que confrontamos somos los menos queridos, somos los menos amados, claro, pero no nos importa, porque dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama. El que ama a alguien lo va a herir con la palabra, lo va a confrontar con la palabra. Es decir, tú estás haciendo mal. Van a llorar, van a pensar mal de uno, pero al final Dios, si ellos son cristianos, por medio del Espíritu Santo les va a convencer que nosotros, si lo hemos hecho esa confrontación, es porque les amamos de verdad. Amén. Amén, mi familia. Pero fíjense que todas estas propiedades de la sal, en lo particular para mí la más importante es la número 7. Si por alguna razón Jesús pudo haber dicho que nosotros somos la sal del mundo, para mí principalmente es por esta séptima característica o propiedad. Y es que la sal, la propiedad número 1 de verdad de la sal, la principal propiedad de la sal es crear sed. Es decir, sin la sal, la comida en nuestro cuerpo no tuviera una buena ingestión. Es más, porque la comida lleva sal, es que después usted de comer automáticamente, ¿de qué le dan ganas? De tomar agua. Eso es necesario para que haya una buena ingestión de alimentos. Entonces, precisamente, Dios nos ha puesto en este mundo como la sal de la tierra para que con nuestra vida, con nuestra predicación, con nuestra insistencia, el mundo aprenda a tener sed ¿de quién? De Dios, de Cristo Jesús. Nosotros somos sal del mundo y Dios nos ha puesto como sal de la tierra para poder decir como Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comed, comprad, sí, venid, comprad sin dinero, vino y leche, sin costo alguno, porque la salvación en Cristo Jesús siempre ha sido, siempre es y siempre será gratuita por gracia a través de la fe en Él, siempre. Y no importa los pecados que una persona cometa, siempre en la cruz habrá perdón para todo aquel que cree en Jesucristo, siempre. Pues nosotros los cristianos entendemos que el mundo está muriendo de sed. Dios dice en su palabra que el mundo ha hecho 2 males. Dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva, y segundo, y han cavado para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Por eso, tienen que entender algo, que su esposa, sus hijos, sus familiares, sus tíos, sus sobrinos, sus primos,
sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su jefe, sus subalternos, sus clientes, sus proveedores. Usted tiene que entender que todos están muriendo de sed. Todos están sedientos. Y por eso usted ve tanta frustración en El Salvador en muchas personas. ¿Por qué? Porque esa sed natural que ellos tienen, ese vacío en su corazón, tratan de llenarlo con cisternas rotas que le prometen saciar la sed. Están las cisternas rotas del lesbianismo, del homosexualismo, que le prometen que le van a amar a usted como ningún otro. Están las cisternas rotas de las filosofías. Están las cisternas rotas del alcohol, del sexo libre, del adulterio, de la fornicación, que le dicen a usted que usted va a ser feliz. Pero resulta que cada vez más usted se siente peor de usted mismo, en mayor frustración y mayor oscuridad cada día. Pero por eso Dios nos ha puesto como sal, porque nosotros sí entendemos en qué consiste ese vacío que cada persona tiene, y ese vacío es Cristo Jesús. Pues nosotros estamos para que mediante nuestras palabras, nuestra predicación y enseñanza, mediante nuestro discipulado diario, podamos crear sed de Dios en los demás. Por eso quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué tipo de sed usted provoca cada vez que usted habla en su trabajo? ¿Qué tipo de sed usted provoca cada vez que usted le habla a sus hijos? ¿Qué tipo de sed usted provoca cada vez que usted le habla a su esposa o a su esposo? ¿Acaso usted produce una sed de venganza en ellos? ¿Usted produce una sed por querer tener y acumular más cosas materiales? ¿Acaso la sed que usted produce cuando la gente se acerca a usted es querer tener más carros, más coches, más casas, más fama, buena imagen, mejor ropa? ¿Esa es la sed que usted produce a los demás cuando la gente se acerca a usted? ¿Cuál es la sed que usted produce? ¿Acaso la sed que usted produce es por avaricia, egoísmo, o por doblar las rodillas ante Cristo Jesús? ¿Acaso la sed que usted produce es por la autoestima, por un mejoramiento personal? ¿Acaso por la sed que usted produce es por más experiencias místicas? ¿O porque usted produce sed por Jesús? Y quiero hurgar un poco más la herida. La iglesia donde usted se congrega, el pastor al cual usted sigue, cuando él termina de predicar, ¿sed de qué le deja a usted? ¿Sed de más fama? ¿Sed de querer acumular riquezas? ¿Sed de experimentar experiencias místicas? ¿O sed por Cristo Jesús? Porque si no le produce sed por Cristo Jesús, salga de ese lugar de perdición. Porque ese hombre no es sal de la tierra. Porque la sal tiene la principal característica de crear sed de Cristo en este mundo. ¿En qué consiste entonces ser luz del mundo? Ya hablamos de la sal. Hablemos rápidamente de la luz porque es muy corto, es muy fácil entender esto. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, del 14 al 15, lo siguiente. Mateo 5, no es Mateo 4. Mateo 5, 14 al 15 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Y alumbra a todos los que están ¿dónde? Ok, veamos la característica de la luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Y él compara la luz con lo siguiente. Él dice, una ciudad asentada sobre un monte no puede ser ¿qué? Escondida. Él nos compara a una ciudad que es construida en un monte. Ahora, ¿por qué el Imperio Romano, por ejemplo, sus más famosas ciudades, hasta el de ahora son famosas, están construidas sobre los montes? Para que todo el mundo las ¿qué? Las viera. Pues quiero que entiendan, veamos esto. Como sal, oiga, como sal, Dios nos esparce en el mundo, amén. Nos introduce al mundo sin que seamos del mundo, amén. Pero como luz nos pone encima para que todo el mundo vea como que fuera una ciudad dicha luz. Por ejemplo, las lámparas de este templo, ¿dónde se ponen? Debajo de las sillas
o en el cielo falso? ¿Por qué se pone la luz siempre en lo alto? ¿Para qué? ¿Cuántos de ustedes han visto que cuando usted está en la noche y ocupa la luz que está en los celulares, si usted alumbra hacia abajo, solo se hace un radio chiquito? Pero si usted le da vuelta y alumbra el techo de la casa, ¿no se ha dado cuenta cómo alumbra toda la casa una pequeña luz? ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Entonces fíjese bien. Quiero que entienda que Jesús dice, ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo, sino que se pone en la parte más alta de la casa para que alumbre a ¿quiénes? A todos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con eso? En el Antiguo Testamento se nos dice que Dios es luz. En el Nuevo Testamento se nos dice en Juan que Jesús es luz y la luz del mundo también. Y luego se nos dice en el Antiguo Testamento, en los Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra. Se nos dice que la Escritura es luz también. Entonces, ¿a qué se refiere Dios con que también nosotros somos la luz del mundo? A lo siguiente, es que Dios nos ha puesto como luz sobre esta nación, El Salvador, para alumbrar con la verdad de Dios a los que están esclavos en las tinieblas a través de las mentiras. Tenemos que entender que el mundo está en tinieblas. Nacemos en tinieblas, pensamos en tinieblas. Los valores de nosotros cuando crecemos, al final de cuentas, son antivalores porque no buscan glorificar a Dios, buscan glorificar este mundo. Amén. El mundo está dominado por las tinieblas y está dominado por las mentiras. Por lo tanto, nosotros somos puestos como luz al mundo para alumbrar con nuestras buenas obras, con nuestras obras justas, a aquellos que están en tinieblas. Yo no sé si usted sabe que Apocalipsis 23 dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello encima de él, para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Usted tiene que entender que Satanás no solamente engaña a las personas, engaña a las naciones. Yo no sé si usted comprende esto que le estoy diciendo. Todos los sistemas políticos de cualquier país, vamos a hablar del Salvador. Mire, el sistema político del Salvador, los sistemas económicos, el sistema educativo, el sistema de salud. Una pregunta: ¿buscan glorificar a Dios? La cultura salvadoreña busca glorificar a Dios. Con las gigantonas, ¿de dónde son las gigantonas? De Jocoro. ¿Dónde se tiran las pelotas de fuego? Eso. Con las procesiones que se hacen en Semana Santa. Una pregunta: ¿todo eso se hace para glorificar a Dios? No. Usted tiene que entender que las culturas en cualquier parte del mundo, en cualquier país, jamás se basan en la verdad. Están basadas en las mentiras. Y ahí la importancia de poner a nuestros hijos en colegios cristianos. Las iglesias, por eso en el mundo, la iglesia en general siempre ha fundado instituciones educativas. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que lo que sus hijos leen en su colegio o en las escuelas no glorifica a Dios. ¿Busca glorificar a quién? Al mundo. Entonces Dios nos pone a nosotros como ¿qué? Como luz, para que enseñando la verdad en el sistema político, en los sistemas económicos, en el sistema educativo, en los sistemas de salud, en los sistemas de pensión, Dios sea glorificado y muchos sean convertidos. Amén. ¿Me doy a entender, en familia? Es que mire, por eso es que nosotros somos puestos como luz en un monte. Y que esto es hermoso. Lo que Jesús hace, comparar la sal con la luz, es impresionante. ¿Por qué? Por lo siguiente: cuando usted echa la sal sobre una carne, fíjese bien, cuando echa la sal usted en una carne, ¿la sal se vuelve, se convierte en carne? No. De hecho, la sal tiene una propiedad de que no deja de ser sal nunca. La sal sigue siendo sal hasta que usted se la come y se deshace. Entonces, quiero que vean una cosa. Como sal, Dios nos lanza al mundo, nos esparce al mundo, a los cristianos, sin que seamos del mundo, para influenciar al mundo, desde dentro del mundo. Amén. Pero como luz nos ha sacado del mundo y nos pone por encima del mundo, para que alumbremos con nuestras buenas obras al mundo y todos glorifiquen a Dios que está en los cielos. Como sal somos esparcidos dentro del mundo y tenemos la obligación de estar dentro del mundo sin ser del mundo, para influenciarlos del mundo. Pero como luz estamos obligados a separarnos en pureza y santidad de ellos, para que ellos, viendo nuestras obras justas, diferentes a las de ellos que son obras injustas, ellos puedan entender cómo glorificar a Dios a través de ello.
¿No me doy a entender? Por eso dice Mateo 5:16, Jesús dijo, presta atención. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué es eso? De forma que vean nuestras buenas obras. De forma que vean, ¿qué? Eso es ser luz. Usted tiene que entender que el mundo, las obras que hace el mundo son obras hechas en tinieblas. Pero si usted entiende que es luz, usted entiende que Dios lo ha separado del mundo, lo ha quitado del mundo. Hoy usted es contrario al mundo, pero sus obras justas que usted hace cada día en base a la obediencia a la palabra de Dios, que son las obras justas delante de Dios, lo que Dios manda en la Biblia, usted lo cumple. Cuando usted lo hace, el mundo entonces puede ver lo antagónico que es lo que ellos hacen versus lo que Dios pide, pero lo ven en usted. Amén, mi familia. Pues entonces la segunda pregunta que dije que iba a responder a la siguiente. Entonces, ¿para qué Dios nos constituye como sal y luz del mundo? Y el mismo versículo nos dice, una vez más léelo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Quiero que entienda que Dios nos ha enviado como sal y luz a este mundo para Él mismo ser glorificado. No hay propósito más alto, más puro, más sublime para nosotros, la creación de Dios, que exaltar la gloria y la magnificencia de nuestro Dios. Es el propósito de nuestra vida, es el propósito de nuestra existencia. Por eso Dios nos creó, para traerle gloria a Él. Entendamos de una vez por todas, Dios no existe para usted, Dios no existe para su matrimonio, Dios no existe para su sexualidad, Dios no existe para sus hijos. Es usted el que existe para la gloria de Dios. Su matrimonio existe para la gloria de Dios. Sus hijos existen para la gloria de Dios. Su sexualidad existe para la gloria de Dios. Su trabajo existe para la gloria de Dios. Su cuerpo existe para la gloria de Dios. Su vida existe para la gloria de Dios. Todo es por medio de Él, por Él y para Él. Amén, mi familia. Ese es el fin de todas las cosas, de su vida, de su cuerpo, de su sexualidad. Que seamos para Él. Sus hijos, su casa, sus bienes materiales, su dinero, sus dólares, sus ahorros, todo es para gloria de Él, para glorificarlo a Él. Amén. Si usted no entiende esto, ¿sabe qué va a pasar? Que usted cada día va a estar tentado a querer pecar el pecado de Satanás y el pecado original, querer ser como Dios. Quiero que comprendamos que solo Dios, porque Él es Dios, solo Él tiene la prerrogativa, fíjese bien, del ser adorado, ¿sí o no? Porque Él es Dios, Él tiene la prerrogativa de Él ser el centro de nosotros. Amén. Nuestro centro es Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque Él es Dios, nosotros no somos dioses, Él es Dios. Entonces, cuando usted no entiende que Dios no existe para usted, no que usted para Dios, usted cada día va a caer en el error de pensar, de querer ser como Dios. Usted va a querer que todo el mundo se fije en usted. Usted va a querer ser el centro de todos. Aún usted va a querer ser el centro de la atención y de las bendiciones de Dios. ¿Me doy a entender, mi familia? Dios lo ha puesto a usted como sal y luz de esta tierra, no para usted ser glorificado, sino que para que Dios sea glorificado a través de usted. Entonces, la pregunta es, para terminar, ¿cómo cumplir entonces, pastor, nuestro llamado de ser sal diariamente y ser luz cada día, amando la santidad diaria? Note que Jesús comenzó diciendo, digan conmigo, vosotros sois la sal de la tierra. Y digan conmigo, vosotros sois la luz del mundo. Fíjese bien, ¿cuál es la palabra que se repite ahí? ¿Vosotros qué? Sois. Vean todos para acá. Note que ser sal y ser luz para un cristiano no es una meta. Usted no puede hacer de ser sal y de ser luz en la tierra una meta para su vida, porque usted ya es sal y ya es luz. Jesús está afirmando y dice, vosotros ya sois sal. No tienen que aspirar a serlo. No se trata de algunos cristianos maduros, no. Ustedes ya son sal. Ustedes ya son luz.
Desde el momento que son mis hijos, ya son sal, ya son luz. Y por lo tanto, usted no puede buscar cada día esforzarse para hacer algo que usted ya es. Eso es bien tonto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos hombres hay acá en esta mañana? Eso me llega, así es la cosa. ¿Cuántos hombres hay? Amén. Fíjense, hombres que estamos acá. ¿Acaso nosotros nos levantamos cada mañana diciendo, este día voy a procurar ser hombre? ¿Usted se levanta pensando así? Si no le hacemos liberación al final, no se preocupe. No, que lo liberamos, lo liberamos. Es como las mujeres. Usted no, cada día usted no dice, este día voy a tratar de ser mujer. No, usted ya es mujer. Usted ya es hombre. Amén. Entonces, usted ya es sal. Usted ya es luz. Entonces, pastor, ¿dónde tiene que estar nuestro enfoque para poder ser sal y luz cada día en nuestra vida diaria, en nuestra familia, con nuestros hijos? En la piedad y en la santidad. ¿Por qué, pastor? Veamos lo que Jesús nos advirtió para poder salir, ser luz de una nación. ¿Qué es lo que Jesús nos advirtió? Mateo 5:13 dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Usted quiere ser sal de sus hijos? ¿Sal de su esposa, de su matrimonio, de su jefe, de su trabajo, de su empresa? Entonces no permita que el pecado se enseñoree de usted. No lo permita. No venga a tener una doble vida. ¿Cómo así, pastor? Mire, el clorhidrato de sodio, la sal, químicamente jamás puede perder su sabor. Eso está comprobado. Jamás. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? A lo siguiente: en el tiempo de Jesús, el lugar donde se extraía la sal mayormente era del mar muerto. Pero alrededor del mar muerto hay mucho yeso. Entonces, cuando había una mala extracción de sal, la sal se mezclaba ¿con qué? Con yeso. Una pregunta: una vez la sal se mezcla con tierra, con arena, con yeso, con lo que sea, ¿es comestible? No, ya no. Entonces, ¿para qué sirve? Para nada. Y si ya la sal está sucia, ¿qué tiene que hacer usted con la sal? Botarla. Entonces quiero que entienda algo. En otras palabras, usted quiere sal de su familia, sal de esta tierra, sal del Salvador. No se contamine, hermano. No se contamine. Confiese sus pecados a diario delante de Dios. No añada impurezas a su vida, a esa vida pura y santa que Dios le ha regalado. Jesús está diciendo, cuando dice que no se vuelvan insípidos, es no tengan una doble vida. Porque si no, la gente, en lugar de encontrar el buen sabor de Cristo, va a encontrar el mal sabor y la amargura del pecado en usted. Y para hacer luz, ¿sabe qué es lo que Dios pide? Mateo 4, del 14 al 15. Mateo 5, 14 al 15 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Cuando aquí dice Jesús, tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de un almud, yo le pido a todos que vean las pantallas. En la parte inferior derecha usted encuentra una lámpara, ¿sí o no? Esa lámpara se llama lámpara de terracota. A ese tipo de lámparas es la que Jesús se refiere acá. Es la misma tipo de lámpara que se habla en las parábolas de las 10 vírgenes. ¿Cuál es la característica principal de esta lámpara de terracota? Hoy sí vean para acá. Que la lámpara de terracota tiene una mecha que es flotante. ¿Y sobre qué flota? Sobre aceite. Al final de esta lámpara hay un mango que es redondo. Normalmente era redondo, parece una tetera. Por eso es que en la parábola de las 10 vírgenes se le manda a las vírgenes que guarden un depósito aparte. ¿Un qué? Aceite. Porque una vez se acaba el aceite, ¿qué pasa con la mecha? Se apaga. Entonces te dan todos para acá. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: mientras hay aceite en tu vida, claro que vas a alumbrar. Pero estas lámparas eran tan pequeñas, pero tan útiles, que podían ser tapadas con cualquier cosa. Mire, usted es luz. Pero ¿sabe por qué algunos no alumbran en su trabajo ni en sus familias? Porque tal vez usted ha escondido la luz que hay en usted.
debajo de la mesa o debajo del almud de la frustración o el resentimiento contra Dios. Tal vez usted perdió un familiar muy amado, un hijo, una esposa, un esposo. Tal vez usted se divorció, usted se enojó mucho con Dios. Tal vez un pastor lo ofendió, lo abusó a usted. O tantas cosas que pueden haber pasado y usted se resintió con Dios. Hoy usted viene a la iglesia, se duerme, cruza los brazos, no dice nada, pero no alumbra a nadie, porque su luz está debajo de una mesa. Otros tal vez han puesto su luz, la han cubierto con la cubierta del dolor, con la cubierta de la traición. Otros por la avaricia, otros por la haraganería, otros por la comodidad, otros porque aman la reputación, otros por evitar la vergüenza pública. Pero hermano, entienda algo, usted es luz. Usted es luz. Alumbre su casa, alumbre su trabajo, alumbre el Salvador. Pero ¿sabe que también se requiere para mantener encendida la lámpara de terracota? Es que si usted quiere que la mecha alumbre más, ¿sabe qué tiene que ir haciendo? Cortando las partes que han sido ¿qué? Quemadas. No se contamine con el mundo. Deje que Dios lo pode a usted, lo discipline, porque al que Dios ama, disciplina. ¿Y para qué? Para que no solamente lleve fruto, sino que lleve mucho fruto. Amén, mi familia. Entonces, ¿cuál es nuestra vocación en el reino de Dios, mi familia? Ser ¿qué? Sal y luz de nuestra nación, El Salvador. Sea sal. Mire, lamentablemente siempre ha existido una dicotomía en la mente del cristiano. Esto viene del gnosticismo. Como el gnosticismo dice que lo espiritual es lo bueno y lo material es lo malo, mucha gente piensa que para poder servir a Dios con excelencia hay que estar a tiempo completo en las iglesias. Muchos piensan que los pastores somos más espirituales que algunos de ustedes. Muchos piensan que solo los pastores, los que están a tiempo completo, son más espirituales o Dios los escucha más que a los demás que no están en las iglesias. Quiero que entienda algo. La vocación de ser sal y luz es basado en todo tipo de profesión o ocupación que todos nosotros tengamos. Amén. Amén. Dios lo esparce como sal por todo el mundo. Solo quiero darle un ejemplo que no hablé en el culto pasado. ¿A cuántas profesiones Dios tuvo que llamar y ocupaciones Dios tuvo que llamar para construir su tabernáculo? ¿Quiénes participaron con la construcción del tabernáculo? Dios lo pidió. ¿Quiénes? Costureros, ¿qué más? Carpinteros, ¿qué más? Orfebres, ¿qué más? Una gran cantidad de personas. Así se edifica el reino de Dios. Ese es un tipo de cómo se edifica Cristo en este mundo. En las diferentes profesiones de nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Qué sirve más en el reino de Dios? ¿Un taxista consagrado a Dios que predique el evangelio o un pastor corrupto? ¿Qué edifica más el reino, mi familia? El taxista consagrado. Por eso es que en el tiempo de la Reforma, así como existía la frase soli Deo gloria, había una frase muy característica que era un lema de vida para los reformadores. ¿Y sabe cómo era este lema? Digan conmigo: coram Deo, que significa en latín, de latín al español, ante la faz de Dios. Ellos todo el tiempo le enseñaban a los demás lo siguiente: tú eres carpintero, eres agricultor, eres pastor, eres misionero, eres esto, eres lo otro, entonces vive coram Deo. Vive ante la faz de tu Dios. Entiende esto, que no importa lo que tú hagas, no importa si eres taxista o eres médico, todo el tiempo tú vives ante los ojos de tu Dios. Todo el tiempo Dios te observa y por lo tanto tú lo puedes o glorificar o lo puedes dañar su reputación a través de lo que tú haces, no importa donde tú lo hagas. Pero tú tienes que entender que tu vocación de ser sal y luz es coram Deo, es decir, ante la faz de Dios todos los días de tu vida. Muchos piensan que el misionero que misiona allá en África, wow, todo el mundo lo admira y dice, wow, qué gran misionero. Luego dicen, el que misiona en Guatemala, bueno, pero qué bueno que ha ido a Guatemala, excelente. Pero al que menospreciamos es al misionero local, a usted, al que está cada día con su familia,
al que está cada día en ese lugar de trabajo donde hay perdición, quiero que entienda que el espíritu y la vida Coram Deo debe de recuperarse en nuestro país, mi familia. Coram Deo. Vivir ante el rostro de Dios todos los días de nuestra vida. Por eso dice Pablo, cualquier cosa que hagáis, no importa lo que hagan, háganlo como para el Señor y no como para los hombres. Háganlo para la gloria de Dios. Coram Deo. Coram Deo. Amén. Y el periodista, estadista, filósofo, teólogo y presidente o primer ministro de Holanda de 1901, que era cristiano, cuyo nombre es Abraham Kuyper, él dijo públicamente lo siguiente: en todo lugar donde el hombre se halle, cualquier cosa que haga, a todo lo que pueda aplicar su mano, ya sea agricultura, comercio o industria, el arte o la ciencia, en todo ello está Coram Deo, ante el rostro de Dios. Está empleado a su servicio y tiene que obedecerle estrictamente, y sobre todo a Dios. Tiene que procurar la gloria de su Dios. Coram Deo. Mañana que vaya a trabajar, Coram Deo. Hoy que vaya a almorzar, Coram Deo. Todo está ante el rostro de Dios. Por lo tanto, sea sal y luz en cualquier lugar. Amén, mi familia. ¿Cuántos conocen o han escuchado que uno de los más grandes predicadores y pastores de la ciudad de Chicago y de todos Estados Unidos fue Dwight Moody? ¿Cuántos han escuchado de él? Algunos, ¿verdad? Pues quiero contarles una historia de Dwight Moody. ¿Quién cuenta esta historia? Pues nada más y nada menos que el presidente Woodrow Wilson. El presidente Wilson de los Estados Unidos, él cuenta una anécdota que él tuvo en una pequeña barbería. Y él dice: yo estaba en un lugar muy común. Estaba sentado en una silla de barbero cuando me di cuenta de que una persona había entrado en la habitación. Un hombre había entrado silenciosamente para que cortaran su cabello y se sentó en la silla junto a mí. Cada palabra que el hombre pronunció, aunque no era en lo más mínimo didáctica, mostró un interés personal en el hombre que le estaba sirviendo cortándole el cabello. Antes de llegar a través de lo que se estaba haciendo para mí, yo estaba consciente de que había asistido a un servicio de evangelización, porque el señor Dwight Moody estaba en esa silla. A propósito, yo me quedé en la habitación después de que él se había ido y observé el efecto singular que su visita había traído sobre toda la peluquería. Todos hablaban en voz baja y decían que no sabían el nombre de él, pero ellos sabían que algo había elevado sus pensamientos. Yo sentí ese día que me fui de ese lugar como debería haber dejado el lugar de un culto cristiano. Mi admiración y estima por el señor Moody se hizo muy profunda, en verdad, a partir de ese día. Y él cuenta que él se convirtió por la predicación de un pequeño hombre que llegó un día, que entendía que era sal y luz en cualquier lugar, en una barbería. Nada más y nada menos que Dwight Moody, predicándole a quien fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, de la nación más poderosa de los últimos años. Un pequeño predicador en una barbería. ¿Qué dicen de usted cuando usted deja su trabajo? ¿Qué dicen de usted sus empleados? ¿Qué dicen de usted sus vecinos? ¿Qué dicen de usted? ¿Qué sabor usted deja cuando usted deja la peluquería, el salón de belleza? Ve, ahí va la loca, la licuadora, mira, ahí va la loca, mira, ahí va. Por fin se fue esta mujer que tanto molesta. ¿Eso dicen de usted? Si usted pierde su sabor, si usted apaga su luz, este mundo no hay manera que se recupere de la corrupción y de las tinieblas. No hay manera. Dios no va a enviar ángeles a predicar a este mundo. Dios le ha puesto a usted y a mí como sal y luz de nuestra nación, el Salvador. Amén. Quiero concluir entonces con esta historia.
Cuenta un periodista, esto es una historia real que apareció en una revista, están las fotos. En Kansas, en los Estados Unidos, había una señora que había salido a jugar con sus hijos en el patio de su casa. Ellos eran dueños de una finca donde tenían un trigal sembrado. Usted tiene que entender que estos lugares de trigo, el trigo no se corta así con la mano. Estamos hablando que crece más alto que una persona. Si usted se mete a un trigal y usted no sabe dónde está el norte y el sur, usted se pierde literalmente. Es tan vasto, tan grande, tan cerrado el trigal, que usted no sabe cómo salir de ahí. Pues entonces la mamá estaba jugando con sus hijos y uno de ellos sale corriendo, el típico juego, mamá, seguime, sale corriendo y se mete al trigal el niño. Y la mamá, sabiendo el peligro, sale corriendo y comienza a gritarle: hijo, ¿dónde estás? Y comienza a meterse donde él se metió y ya no lo encontraba. Lo oía: mamá, ayúdame, ayúdame. Y entre más el niño corría, más la mamá corría y nunca lo encontró. Sale gritando, la mamá le dice a su hijo: llamar al vecino que me venga a ayudar. Llegan un par de vecinitos nada más y comienzan a buscar en diferentes partes de toda la finca. Llegó la medianoche y no encontraron al niño. Llorando se regresaron a la casa a la mañana siguiente. La noticia corrió tan fuertemente en el pueblo que todo el pueblo, toda la comunidad llegó a ayudarle a la señora. Pero hicieron lo siguiente: eran miles de personas, no cientos, miles. ¿Saben lo que hicieron ellos? ¿Recuerdan que son aquellos sembradíos impresionantes? Se agarraron de las manos, hicieron una sola fila y se agarraron de las manos y dijeron: vamos a peinar ¿el qué? El trigal. Y comenzaron a caminar y sus manos comenzaron a herirse con tal de encontrar el niño. Y ellos comenzaron a doblar todo el trigal, iban arrastrando, y después de una hora de estar haciendo eso, una mujer grita: lo encontré. Sale la mamá corriendo y cuando lo ve y lo abraza, se da cuenta que el niño había muerto en la noche por frío. El periodista captó todas esas escenas, están todas las fotos tomadas, y él captó la frase que con dolor dijo el papá al cielo. Y él gritó: si tan solo nos hubiéramos unidos con las manos mucho antes, mi hijo no hubiera muerto. Quiero que entiendan algo. Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Rogad a mi Padre, al dueño de la mies, que envíe más obreros a la misma. En esta mies llamada El Salvador muchos están muriendo a la par suya en sus trabajos. Es tiempo que esta iglesia nos tomemos de las manos todos juntos y peinemos El Salvador con la palabra del Evangelio, con la sana doctrina de Jesucristo, para gloria de nuestro Dios. El Salvador nos necesita. Solo nosotros tenemos la palabra de reconciliación. Amén. Vamos a orar.